El día de hoy les traigo un caso como siempre curioso, debido a que no todo el mundo tiene un submarino personal para cometer sus fechorías. Sin nada más que decir, este es el caso de Peter Madsen. Para empezar esta historia nos tenemos que ubicar en el lugar de los hechos, y esto es en la capital de Dinamarca, la ciudad de Copenhague. Peter Madsen nació el 12 de enero de 1971 en Dinamarca, donde creció en una ciudad llamada Saoby y Hån. Su juventud fue un poco complicada debido a que sus padres, Annie y Carl, peleaban muchísimo. Annie ya tenía 2 hijos con 2 hombres anteriores y la diferencia de edad entre los dos era de 30 años. Aparte de esto, Carl era muy abusivo con los 3 hijos, por lo que Annie decidió irse con los 3 cuando Peter tenía 6 años de edad. Pero después de unos años, Peter volvió donde su padre, con el que compartía un interés por los cohetes. Ese interés por la física, la ciencia y por los cohetes se iba a quedar con él toda la vida y iba a ser lo que lo va a caracterizar. Peter Madsen se iba a convertir como en un tipo de Elon Musk de Dinamarca, donde era considerado como un emprendedor con muy buenas ideas de ingeniería, volviéndose bastante famoso en los medios de comunicación debido a que él era relativamente exitoso. This is flight. We had a nominal burn, and the pilot says that he is okay. The pilot says that he is okay. Incredible! Peter, are you there? I can hear him. Peter is still talking. It's completely incredible. This is an incredible ride. We got to 6 Gs. I could see it on the instrumentation. And I choose to carry on up to 7 Gs. And I was effectively reaching my own limit. Congratulations. Thank you very much. It's been a fantastic ride. Really. Curioso de esto es que Peter nunca tuvo una carrera formal. Básicamente todo lo que él aprendió, lo aprendió por sí mismo, yendo a grupos que tenían intereses en común, como el grupo de cohetes o el grupo de robótica o de ingeniería. La forma en la que conseguía los fondos para los proyectos era por medio de personas privadas y de organizaciones que veían su potencial. Aparte de que Peter no era una persona penosa, la verdad es que era muy buen orador, donde cuando él prometía hacer algo, en realidad lo terminaba haciendo, logrando una muy buena imagen. Maker of extreme machines, I'd say. I am originally educated a little bit as an engineer, a little bit as a naval engineer, a marine engineer. On a test day, I'll sit on a rock crying because it's so hard to organize people and to make it all work. And there's so much you have to think about, and you can be very, very alone in it. 4, 3, 2, 1, 0. En la primavera del 2008, Peter cofundaría una compañía llamada Copenhagen Suborbitals, un programa aeroespacial que hacía cohetes caseros. Asimismo, el 3 de mayo de este mismo año lanzó su submarino llamado Nautilus, que fue considerado el submarino privado más largo del mundo en ese entonces. Antes de esto, Madsen ya había construido otros 2 submarinos, el UC-1 Freya, el UC-2 Kraka y ahora tenía el UC-3 Nautilus, un submarino enano que había costado alrededor de $200,000, el cual fue construido en un periodo de 3 años con ayuda de algunos voluntarios y con una capacidad de más o menos 8 personas para operaciones superficiales o profundas. Anybody to join me in making the boat heavier by coming into the front room. Okay, don't worry about that little leak, okay? Can we do that? Everybody move up front. To the crazy crew of the of the Danish submarine Nautilus. Amateurs at work. Cheers. Peter Madsen era una persona que no le gustaba mucho las cosas materiales. Es más, por un tiempo estuvo viviendo en su submarino Nautilus. Sin embargo, era una persona que se estaba haciendo su propio camino en la ciencia y la ingeniería, y que gracias a sus proyectos exitosos fue en algunas veces portada de revista. Estuvo en algunas entrevistas de noticieros e incluso estuvo en una de esas conferencias de TEDx como invitado. En el 2011, Peter se casó con una directora de cine, la cual su nombre nunca fue revelado.
Y en el 2014, después de tener varias discusiones con el otro cofundador de la compañía espacial, terminaron diluyendo la sociedad. Peter argumentaba que el otro dueño de la compañía prefería a su familia en vez de ir al espacio. Esto impulsó a Peter a abrir otra compañía espacial el 16 de noviembre del 2011 llamada Rocket Madsen Space Laboratory. Toda esta historia nos va a llevar hasta el 2017 a bordo de su submarino Nautilus. Una periodista sueca de nombre Kim Wall, de 30 años de edad, al parecer había escuchado de los logros de Peter Madsen, por lo que ella inmediatamente quiso una entrevista con él. Kim creció toda su vida en Trelleborg, justo en el límite entre Dinamarca y Suecia. Ella se graduó de la Escuela de Economía de Londres y había trabajado en Australia para la Unión Europea, había trabajado en Hong Kong y New York. Era una periodista bastante preparada que le gustaba viajar por el mundo escribiendo de temas varios. Por eso mismo no es raro que al ver a Peter, una persona que hacía sus propios cohetes, sus propios inventos e incluso su propio submarino, lo haya querido entrevistar para saber su historia. En el 2017 ella mantenía entre New York y Beijing, que eran sus dos lugares de trabajo. Sin embargo, estaba planeando quedarse a vivir en Beijing con su novio, un diseñador de Dinamarca llamado Olistab, el cual ella estaba visitando en Copenhague durante estas fechas. Kim ya había tratado de contactar a Peter Madsen, pero no había obtenido una respuesta, y ella sabía que su viaje para Beijing se estaba acercando. Y así fue como el 10 de agosto del 2017, cuando Kim, que estaba celebrando una fiesta de su despedida, recibió un texto por parte de Peter. Peter le había dicho que no había problema que tuviera la entrevista, así que Kim Wall, feliz, fue directamente a hablar con él. Después de la entrevista, Kim texteó a su novio y le dijo que Peter se había ofrecido a llevarla en el submarino por el Pacífico. El viaje se suponía iba a ser corto, más o menos de 5 horas, donde Peter le iba a mostrar cómo funcionaba el submarino. Pasaron las horas y llegó la noche. El submarino ni Kim habían regresado, por lo que su novio se empezó a preocupar un poco, más que todo porque ellos tenían el vuelo hacia Beijing al día siguiente en la mañana. Incluso él fue hasta el muelle a mirar qué era lo que había pasado. Él siguió esperando toda la noche hasta la madrugada, donde a la 1:45 de la mañana decidió llamar a la policía y reportar a Kim como desaparecida. 3 horas después llegó un reporte a los guardacostas que decía que hubo un accidente marítimo, así que inmediatamente botes y helicópteros empezaron a hacer el recorrido para ver qué era lo que había pasado. Ese día a las 10 de la mañana del 11 de agosto el Nautilus fue visto. Estaba en una bahía al norte de Copenhague. Afortunadamente Peter estaba en la torre, pero el submarino se veía que estaba en mal estado, se estaba hundiendo. A Peter le tocó nadar hasta un bote cercano que lo llevó a tierra. Peter! Yeah. Peter! Are you okay? You okay? La noticia ya se había esparcido por todo Dinamarca, donde Kim era la principal protagonista ya que estaba desaparecida. Peter tendría que responder varias preguntas, entre ellas ¿dónde estaba Kim? La policía iba a entregar el reporte de lo que había dicho Peter. Peter había afirmado que él había dejado a Kim en la orilla en la noche del día anterior y que él había seguido manejando el submarino hasta que empezó a fallar uno de los tanques, que fue lo que propició que se hundiera. Sin embargo, la policía inmediatamente no le creyó nada y lo arrestó por homicidio involuntario, incluso sin tener un cuerpo o más evidencia. Al parecer, las leyes allá son bastante estrictas y no van con rodeos. Sorprendentemente, Peter apareció el otro día en corte, donde su versión ahora era diferente. Él admitió que Kim había muerto dentro del submarino accidentalmente, que al momento en que ella estaba entrando se había golpeado la cabeza muy fuerte con la escotilla, que pesa alrededor de 70 kilos, causándole la muerte, y que después de eso a él le entró un ataque de pánico y la tiró al océano. La investigación continuaba y 10 días después, el 10 de agosto del 2017, una persona que estaba montando bicicleta en la orilla, más o menos en la mitad entre donde se encontró el submarino y de donde había zarpado, se encontró el torso de una mujer en la costa. El análisis de su ADN confirmaría que era Kim Wall, y el resultado de la autopsia mostraría que Kim fue apuñalada 15 veces. Así que los cargos que tenía Peter cambiaron de homicidio involuntario
a asesinato agravado. Female torso has been found in the water of a Copenhagen suburb. Police haven't confirmed whether it's the body of missing Swedish journalist Kim Wall. Peter Madsen initially said he'd dropped her off alive in the Danish capital. Madsen's charged with the manslaughter of 30-year-old Wall, who's been missing since he took her out to sea in his 17-meter submarine on August the 10th. He denies the charge. Un mes después, buceadores encontraron en unas bolsas el resto del cuerpo. Encontraron en una bolsa la cabeza de Kim Wall, la ropa, las extremidades, un cuchillo y un serrucho. Peter seguía negando las acusaciones diciendo que ella se había golpeado en la cabeza y que por eso había muerto. Sin embargo, la policía investigó los computadores de Peter, donde encontraron archivos bastante fuertes, entre ellos videos de asesinatos, estrangulamientos, porno, entre otras cosas. I går medførte det, at vi om formiddagen indledningsvis fandt en pose, hvori vi fandt Kim Walls tøj, trøje, nederdel, strømper og sko. I samme pose lå der en kniv, og der lå nogle blylodder til at holde posen nede. Omkring middagstid fandt vi først et ben, og så yderligere et ben, og kort tid derefter fandt vi et hoved, som også lå i en pose, som var tynget ned af flere metalstykker. Det har vist, at der ikke er tegn på fraktur på kraniet, og der er heller ikke tegn på stum vold i øvrigt mod kraniekassen. Al parecer, a Peter le gustaban todos esos fetiches, y en algunas otras ocasiones ya había invitado a mujeres a pasar el rato en el submarino. El 30 de octubre, Peter cambió su versión otra vez, pensando que probablemente la tercera era la vencida. Para ese tiempo, el reporte de la autopsia había dicho que Kim no tenía ningún golpe en la cabeza ni tampoco se había fracturado el cráneo, básicamente convirtiendo su primera versión del golpe en la cabeza con la compuerta no válida, haciendo que forzosamente Peter buscara otra historia. Esta vez diría que Kim, la reportera, había muerto dentro del submarino debido al monóxido de carbono que se había acumulado. Så med denne her afhøring, der er sigtelsen blevet udvidet, sådan så Peter Madsen nu også er sigtet for anden kønslig omgang end samleje i forbindelse med selve sagen. Han nægter dette, og han nægter også drab, selvom han selvfølgelig stadig er sigtet for drab. I forbindelse med afhøringen den 14. der har Peter Madsen forklaret, at Kim Wall er død i ubåden som følge af en kulilteforgiftning, som opstår, mens han selv er gået på dækket, da de dykker ud fra det første prøvedyk. Og så er der en situation, hvor han skal på dækket, og så sker der den her kulilteforgiftning nede i båden, og det er så det, som Kim Wall dør af. La investigación continuaba y la policía seguía buscando restos del cuerpo de Kim. Asimismo, cuando la policía logró sacar el submarino del agua, la investigación arrojó que había sido hundido a propósito. En enero del 2018, Peter fue acusado de asesinato, de abuso sexual y de profanación a un cuerpo. La policía argumentaba que Peter tenía todo planeado antes de que ella fuera. Tenía un serrucho dentro del submarino, tenía cuchillos, tenía amarras, que son cables para atar, destornilladores y cinta adhesiva. En las muñecas y tobillos de Kim había marcas dejadas por las amarras que indicaban que había sido atada. Luego de eso fue apuñalada varias veces y después Peter la desmembró y la tiró al océano en bolsas que tenían pesas o instrumentos de metal pesados. Los investigadores dijeron que el motivo era estrictamente sexual y que Peter era muy consciente de lo que estaba haciendo para saciar sus perversos deseos. En marzo del 2018, Peter empezó el juicio donde el juez lo declaró culpable de todos los cargos y fue sentenciado a cadena perpetua. Al poco tiempo, Peter admitiría que él sí mató a Kim. Han har erkendt, at han efterfølgende, at det er ham, der parterer liget, og at han derefter sejler ned i Køge Bugt og smider delene i. Lo increíble es que esta historia no terminó aquí. Después de que Peter estaba en la cárcel, tuvo un intento de fuga, el cual básicamente sí le funcionó, pero solo por un periodo de tiempo. En octubre del 2020, Peter amenazó a los guardias con una pistola falsa y un cinturón bomba que se pegó en su cuerpo para poder salir de la prisión.
policía lo acorraló en una zona residencial cercana por 1 hora y media hasta que se dieron cuenta que todo lo que él tenía era falso. La policía lo volvió a poner bajo custodia y le pusieron 21 meses de cárcel más. Esta historia sorprendió mucho a un país como Dinamarca, que tiene un nivel de violencia y de crímenes muy bajo. Aparte de que la persona que cometió el crimen era una persona conocida y admirada por ser un emprendedor. Lo triste es que la vida de esta periodista Kim Wall, que parecía iba a ser muy exitosa, terminó de la noche a la mañana. De nuevo, muchas gracias por ver otro de nuestros casos, la verdad que lo aprecio bastante, y no olvides que en los comentarios puedes comentar lo que realmente piensas acerca de lo sucedido, así como también recomendarme casos que quieras que publique en un futuro. Una de las formas que puedes apoyar el canal es dándole like al video si te gustó y suscribiéndote, la verdad que nos ayudas para que esto siga creciendo y para que no te pierdas los próximos videos.